2. Fíjense que pasear por la historia siempre es gratificante, pero pasear de la mano de alguien que de veras sabe, lo es aún más. Tengo el gusto el día de hoy de darle el banderazo de salida a Historia Gorda. Nos acompaña Pavel Aguario, que es artista plástico y digamos que un poco el gestor de esta sección que va a vivir dentro de Letra Gorda. No voy a decir que la vamos a albergar porque eso se presta al burr. Entonces, digamos que va a vivir ahí. Y nos acompaña el mero maestro historiador Luis Arturo Salmerón. Luis Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos. No, no, al contrario, muchas gracias por invitarme, muy contento para hablar pues, con ustedes de historia, que es de lo que más me divierte en Y, este mundo. y estamos en una fecha histórica, esto lo estamos grabando el 1 de mayo, pero vamos a hablar de otra que se aproxima, de una que tenemos de cara al futuro, que es el 5 de mayo, ¿no? Con todo De cara al futuro, pero viendo el pasado, mi querido Astro. ¿Perdón? De cara al futuro, pero viendo el pasado. Así mero, así mero, así mero. Digamos que vamos a hablar de algo que ocurrió hace muchísimos años y que además, eh, extrañamente, los gringos creen que es la independencia de México, que es la fecha más importante, ¿no? Eh, Luis Arturo, ahora sí que arráncate. ¿Qué celebramos el 5 de mayo? ¿Quién demonios era el general Zaragoza? Háblanos de los fuertes que defendieron y que ahora son el recinto ferial poblano. Fíjate que es la efeméride que a mí más me gusta, es mi efeméride favorita en cuanto a historia mexicana. Se celebra mucho en Estados Unidos, se celebraba mucho en México, se fue celebrando un poco menos, ahora se celebra, es de las efemérides importantes, pero a mí es la que más me gusta. ¿Por qué me gusta tanto? Porque es después, México tiene una historia súper complicada en sus primeros años de historia. ¿A qué me refiero en sus primeros años de historia? De 1821 a 1867, es decir, en 40 y tantos años, poquito menos de 50 años, tuvo un intento de reconquista español, una invasión en la que perdimos la mitad del territorio, una invasión francesa, otra invasión francesa, una guerra civil de 3 años, como unos 40 y tantos, bueno, estoy exagerando, pero con muchísimos golpes de Estado, muchísimas cosas, en solo 40 años, en solo Ahí una sí, generación. ahí sí cabía la frase esta de hasta el perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿no? Se le cargan más las pulgas. Y durante, y durante todos esos años habíamos perdido todas las batallas contra ejércitos extranjeros, absolutamente todas. Estuvimos, bueno, salvo el intento de reconquista de Barradas, que fue una vacilada de España, que mandan a un general inservible a medio intentar reconquistar su antigua Nueva España y que se pierde en el pantano y que Santana lo derrota. En realidad hemos perdido todas las batallas, todas las guerras. Estuvimos a punto de ganar algunas bien importantes, como la Angostura, y se perdió. Estuvimos a punto de ganar Cerro Gordo y se perdió. Y Estuvimos a también punto la de ganar perdimos. algunas. Sí, y la primera batalla importante, al menos significativa, que se gana, es la batalla de Puebla, la batalla del 5 de mayo, que es lo que se celebra el 5 de mayo, la batalla de Puebla Son de maestro, 1862. ¿no era la Uh-huh. que menos se esperaba de alguna manera? Digamos, Bueno, ¿quién se enfrentaba habíamos contra quién? perdido Las condiciones en las que estábamos, ¿no? habíamos perdido tantas batallas y que Francia creía que con 6,000 hombres, poquito más, poquitos menos, siempre se cuela algún cocinero o alguno eso que atrofia la cuenta, podía conquistar un país como México. Y no estaba tan eh, no está tan descabellado el pensar eso. Ya lo habían hecho en otros países enormes, lo habían hecho en Argelia, lo habían hecho en Crimea, con una pequeña tropa de avanzada, llegaban a un país
muy inestable, a un territorio muy inestable, se instalaban en las guerras internas y lograban dominar, digamos, grandes territorios. Y entonces ellos creían que con esos 6,000 hombres podían conquistar un país que venía saliendo de una guerra civil brutal de 3 años, en las que los convencieron un grupo de mexicanos derrotados en esa guerra civil, conservadores, derrotados que terminaron de De eso me rendirse. gustaría dos cosas ahí, maestro, perdón que lo interrumpa. Una, por ejemplo, a los mexicanos que se refiere, por ejemplo, había algún hijo de algún prócer de la independencia, ¿no? Sí, sí, por Otro que supuesto. tenía un apellido de prócer también de la independencia. Eso por un Sí, lado. sí. Y además es vamos por partes como Jack el Destripador. Después de perder esta guerra de 3 años, una guerra civil tremenda, muy, muy dura, del 57 al 60, casi a principios del 61, el Partido Conservador no, no, se, no se da por vencido, digámoslo, ¿no? Y empieza un año terrible para la República, en el que estamos en bancarrota, hay deudas adquiridas por los dos bandos, pero que al haber un bando ganador, todos los países le cobran las deudas de ambos bandos al país ganador. Hay guerrillas conservadoras en la sierra del Estado de México, en la sierra, en la zona queretana, y es un año muy, muy, muy difícil para México. Y hay delegaciones de conservadores tratando de convencer a países, a potencias europeas, de que México está pues listo para ser Estás invadido. hablando de 1800, ¿verdad? No, no de ahora. No, no, Porque, no, no. Ya pintas un escenario medio similar. sí, estaban moralmente derrotados, dirían por ahí, y militarmente derrotados, pero con una influencia económica fuerte, apoyada por el clero que esa guerra de 3 años en las que se había perdido, pues había perdido nada más y nada menos que el gran control de sus haciendas, incluso de sus iglesias, de sus conventos, de muchas cosas, porque algunas de las cosas que se jugaron en esa guerra civil, una de las partes centrales fue la separación de la iglesia y el Estado, del poder económico y del poder espiritual, llamémosle así. Bueno, el caso es que estas delegaciones de franceses, mexicanos, convencen a Napoleón el Pequeño, que llevaba de Napoleón solo tenía el nombre y las aspiraciones imperiales. O sea, Francia, después de haber sido un gran imperio, después de tener cierta decadencia, con Napoleón III está de nuevo como pujando para convertirse nuevamente en la gran potencia europea, y lo convencen a Francia, Inglaterra y España de venir a cobrarse a la mala estas deudas adquiridas a lo largo de pues 40 años de inestabilidad política. Y se embarcan estas tres grandes potencias a finales del 61, principios del 62, a en una expedición punitiva de castigo para cobrar estas grandes deudas, ¿no? Bueno, estas deudas eran tan grandes y no eran tan grandes que una vez en territorio mexicano, los diplomáticos mexicanos convencen a los españoles que venían con un general que hay una calle en México que es Juan Prim, pero deberíamos tener al menos una estatua de ese personaje, un personaje liberal español que convence que está convencido de que esta aventura tripartita en realidad es una máscara imperialista para someter a un país más débil, y va contra todos sus principios, y lo demuestra aquí en las negociaciones, y convence a los ingleses de que se salgan de la aventura transatlántica contra México.
Los franceses traían agenda, los franceses no querían cobrar el dinero, los franceses querían invadir México e instalar en México un gobierno con estos conservadores que han ido a pues endulzarles el oído para hacer un contrapunto, un contrapeso contra la potencia estadounidense que estaba despuntando, ¿no? O que parecía que iba a despuntar, y para no perder pues esa carrera de intereses que ellos sentían medio perdidas en la gran América, ¿no? En nuestro continente. Entonces, más allá de las negociaciones diplomáticas, que además tienen una cosa muy curiosa, Veracruz, ahora los veracruzanos dicen que solo Veracruz es bello, en realidad era un lugar en donde prácticamente no se podía vivir si no eras veracruzano. La fiebre amarilla, la temperatura, era muy, muy insalubre. Y entonces, como México quería negociar con esas tres potencias, hacen un acuerdo que para negociar en un lugar en el que no se les estuvieran muriendo los soldados, porque se les estaban muriendo de fiebre, de paludismo, de fiebre amarilla. Y entonces México acuerda con estos tres países, hace un acuerdo para irse a Orizaba y a Córdoba, mucho más altos, las montañas, el clima mucho mejor. Y el acuerdo era que si se rompían las negociaciones, los ejércitos tenían que regresar a Veracruz y empezar la guerra desde Veracruz, desde donde hubieran empezado, si Ahí es fue donde que... dijo el general Prim, no, ni loco vuelvo a Veracruz, ¿no? Sí, no, ni loco, vuelvo a Veracruz. Pero el general Prim y los ingleses se regresan. Dicen, ok, aceptamos sus términos, nos pagan cuando puedan. O sea que de no haber fructificado esas negociaciones en Córdoba y Orizaba, nos pudo ir mucho peor. O sea, las probabilidades de haber ganado eran menores. Por supuesto, eran menores. Imagínate una guerra en 1860 para empezar, contra el mejor ejército del mundo de la época, que es Francia. El ejército más potente, con muchísima experiencia, con experiencia en los desiertos de Argelia y en las nieves de Crimea, y con cuerpos profesionales de la famosa infantería de marina. Ellos la inventan, los Con los suavos, antecedentes de Magenta y contra Austria, y regalándoles un poco una concesión austriaca a Maximiliano, etcétera. Sí, Maximiliano llega después, pero digamos, Sí, pero bueno, ya tenían como medio esa intención, ¿no? ya tenían la intención. Los llamaron muy acertadamente estas ranas pidiendo rey. Estos conservadores que van buscando Europa estaban paseando a ver quién quería ser rey de Ya, México. ya lo andaban cabildeando de alguna manera, ¿no? Entonces, imagina una guerra contra Francia, Inglaterra y España. Un país en Me lo bancarrota, imagino sin ejército en un formado. mundial de fútbol. Pues sí, contra un resto del mundo, ¿no? Y estos acuerdos se llevan a cabo de manera brillante por Doblado, por Manuel Doblado, y España e Inglaterra se retiran, y Francia no se retira, no acepta las condiciones de pago, pero tampoco se regresa a Veracruz. O sea, Les propongo, en este punto, les propongo, porque digamos que hasta ahí se oía muy halagüeño, ¿no? Ya se retiran dos ejércitos, pero se queda uno, que ese uno es sí, contra quien vamos a pelear más adelante. Les propongo que en la siguiente entrega le demos y hablemos de qué pasó cuando estos franceses no se quieren regresar a Veracruz y qué ocurre y cómo llegan a Puebla. Se los y propongo decláralo. para la siguiente entrega, para dejar Aquí Completamente de estoy a acuerdo. la para gente. continuará. Le Se pondremos acaba un la, continuará. Se acaban las negociaciones, empieza la guerra y Francia empieza de manera miserable, rompiendo los acuerdos, no regresando los kilómetros que tenía que regresar. Hasta ahí estamos. Hasta ahí. Muchas gracias. Vamos a regresar Con con otra entrega. Y yo que ustedes no me lo perdía porque esto se está poniendo, pero miren, así, piochón.